Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes, y el título de hoy se llama Prisionero de Cristo Jesús. El libro de Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13 dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el ministerio tal como antes os escribí, brevemente, en vista de lo cual, leyendo, poderes comprender mi discernimiento del ministerio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministerio conforme al don de la gracia de Dios, que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inscrutables riquezas de Cristo, y sacar a luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, de quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Pablo se dispone a orar para que sus lectores obtengan un entendimiento pleno de lo que Cristo Jesús, para con ellos hacer fortalecido en su fe, y así poder comprender el efecto del amor de Cristo para con ellos. Pero al hacerlo, ve la necesidad de esclarecer más ampliamente su ministerio para con los gentiles. Recordemos que Pablo había recibido un llamado especial de parte de Dios para llevar el Evangelio al mundo gentil. Así que Pablo se dispone a orar para que sus lectores obtengan un entendimiento pleno de lo que Cristo hizo para con ellos. Y esto le trajo problemas con los judíos, problemas serios que atentaban contra su vida, para al final ser prisionero en Jerusalén, para luego ser enviado a Roma, donde escribe esta carta. Recordemos que Pablo se refiere a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús, por causa de su ministerio a los gentiles, por la voluntad de Cristo de declarar que había sido apresado, y por su fidelidad en el cumplimiento de la labor que Cristo le ha encomendado. En el versículo 1 hasta el 7, pero esta semana veremos a los 6 restantes para concluir con este paréntesis que hizo Pablo. Hoy veremos la segunda parte de este Pablo, hablando abiertamente de su vida personal, su llamado y su sentir. Pablo tenía un sentir de indignidad en el cumplimiento de su misión. Efesios capítulo 3, versículo 7, de cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios,
que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. Él consideraba su ministerio como don de la gracia de Dios. Para él era un enorme privilegio, un honor inmerecido. Él también estaba consciente que este don no operaba a merced de la voluntad de Pablo. Él sabía que todo era obra de la eficacia de su poder. Él entendía sus limitaciones, por las cuales nunca se prestó como objeto de adulación. Él sabía que el poder que él ejercía a predicar el Evangelio correspondía a Cristo. Efesios capítulo 3 versículo 8 dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciarle a los gentiles las inscrutables riquezas de Cristo. Este hombre que vino al conocimiento de Cristo de una forma extraordinaria y que fue usado por Cristo para recibir la mayor parte del Nuevo Testamento, que ha sido probablemente el más grande predicador y el más grande misionero que ha tenido la Iglesia. A lo largo de la historia se veía a sí mismo como menos y el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué? Pablo tenía presente cuando fue uno de los enemigos más arísimos de la Iglesia de Jesucristo, el rencor de Saulo de Tarso. El rencor que este hombre llegó a guardar en su corazón era tal que lo llevó a iniciar una de las más violentas y sangrientas persecuciones que la Iglesia de Cristo haya sufrido en sus primeros años. Él mismo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 4: y persigue este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. En el libro de Hechos, capítulo 26, los versículos 9 hasta el 10. Yo ciertamente había creído que debería hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, y daba mi voto contra ellos. Probablemente Pablo era miembro del Sanhedrin, porque él daba su voto para castigar y matar a todo aquel que es seguidor de Jesucristo. Pablo tenía en su mente cuando llevaba a los cristianos a la tortura, exigiéndoles que maldicieran a Cristo. Su enojo era tal que los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Esta faceta de Pablo es algo que nunca pudo olvidar. Había sido un cruel perseguidor de esa iglesia que tanto amaba, de ese Cristo que tanto amaba. Escribiendo a los Corintios, él se refiere a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. Y incluso él dice que no debe ser digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Y en el 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice así: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo obstina que si van a elegir a él primero de los pecadores, yo me gano los votos. Por eso Pablo no tiene problema en decir que es el más pequeño de todos los apóstoles.
Es como si Pablo no encontraba las palabras para describir su pequeñez, su propia indignidad. Pablo exclamaba aquí: si pudiéramos medir a todos los santos, cuando encontremos al más pequeño, yo soy menor que él. Ese sentido de pequeñez es lo que llevaba a Pablo a magnificar la obra de Dios en su vida. Si alguien estaba consciente de su miserable condición que se encontraba antes de conocer a Cristo, era Pablo. Es por eso que cuando él ve las bendiciones de Dios en su vida, las ve enormes. Todo lo contrario, cuando recibía aflicciones y persecución, las veía pequeñas, muy pequeñas. Efesios capítulo 3, versículo 9. Dice así: y sacad a luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo está consciente de su situación antes de conocer a Cristo, de camino a Damasco, y nos enseña la clave de la verdadera humildad y del verdadero contentamiento cristiano. Este es el secreto del apóstol Pablo. Nosotros estamos contentos en cualquiera que sea nuestra situación. Tú quieres deleitarte más en Dios y en la salvación que Él te ha dado por gracia, por medio de la fe. Entonces no debemos de olvidar ni siquiera por un instante de donde el Señor te rescató. No debemos olvidar por un momento quién eras, lo que merecías antes de ser salvado por la pura misericordia de Dios. Tal vez muchos aquí, cuando eran inconversos, no manifiestan abiertamente como Pablo su aborrecimiento por el Evangelio y por el nombre de Cristo. Tal vez no, pero eso elimina ni un aspecto nuestra condición en la que estamos cuando Cristo nos salvó. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos éramos por naturaleza hijos de la ira, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios. Todos éramos por naturaleza hijos de ira. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Para algunos esta enemistad era franca y verdadera, en otros un poco más útil, pero todos éramos enemigos de Dios antes de ser reconciliados por medio de Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 7 hasta el 11. Porque a duras penas habrá alguien que manera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras del ánimo hostil, ocupado en malas obras. Colosenses capítulo 1, versículo 21 hasta 22.
Y a vosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Si nosotros no entendemos esto, seguramente es porque no somos cristianos. Si tú no reconoces de dónde te sacó Dios y estás infinitivamente agradecido con él, seguramente no eres un cristiano. Hubo un tiempo en que no amábamos a Dios, en que no queríamos vivir para su gloria. Un tiempo en él que continuamente volvíamos su ley, pero aún así Dios soportó con paciencia nuestros pecados, como está soportando en este momento el pecado de algunos en medio de nuestro. Es muy paciente para con nosotros. Dios podría quitar la vida en este momento, instante, por la dureza de sus corazones, por la manera de cómo viven, por la manera de cómo viven a la iglesia, a oír la palabra de Dios en una mala actitud. Dios podría quitarle la vida, pero Dios es paciente, como fue paciente con muchos de nosotros, muy paciente. Pero Dios se aplicó ser paciente, pues con mucha misericordia se ha acercado para con nosotros. Nos ha amado y nos ha traído a nuestro Salvador Jesucristo, en el cual tenemos perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Pero lamentablemente nosotros somos prontos para olvidar el infierno que merecían nuestros pecados. A raíz de esto no vemos los privilegios que se nos ha dado en Cristo. ¿Por qué nos resulta tan difícil responder adecuadamente ante las aflicciones de la vida? ¿Por qué nos amargamos y nos resentimos cuando alguien nos ofende? ¿Por qué olvidamos lo que justamente sí merecimos? Por más mal que alguien no haga o nos maltrate, todavía se queda corto del infierno que nosotros merecíamos. Debemos de ser coherentes con nuestra teología. ¿Por qué en oración decimos, Señor, no soy más que un gusano? Pero cuando alguien nos hace sentir como gusanos, nos ofendemos. Pongámonos de acuerdo. ¿Somos o no somos gusanos? Debemos aprender a cultivar esta humildad y el contentamiento, que es el resultado de una clara comprensión de lo que somos sin la gracia de Dios. ¿Por qué somos sin la gracia de Dios? Pecadores que merecen la ira de Dios eternamente en el infierno. Pero en vez de darnos ese infierno merecido, Dios nos colma de privilegios. El Señor nos colma de bendiciones. Esto es solamente por su gracia. Por eso Pablo soportaba aflicciones, no solo sin dar quejas, sino con gozo. Es más, sin importar el precio o costo. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inscrutables riquezas de Cristo. Recordemos que predicar a los gentiles no era algo deseado para los judíos. Las inscrutables riquezas de Cristo son riquezas accesibles gratuitamente debido a la cruz. Sin riquezas accesibles gratuitamente debido a la cruz, incluyendo la resurrección y la victoria sobre el pecado, la entronización victoriosa con Cristo en los lugares celestiales, la reconciliación con Dios, la incorporación junto con los cristianos judíos en esta sociedad nueva, el fin
de la hostilidad y el comienzo de la paz, el acceso al Padre a través de Cristo, por medio del Espíritu, la membresía de su reino y su familia, el ser parte integrante de su morada entre los seres humanos, y todo esto solo como un primer asombro de mayores riquezas por venir, es decir, las riquezas de la herencia que Dios dará a todo su pueblo en el día final. Los traductores y comentaristas compiten unos con otros en sus intentos de encontrar un equivalente dinámico en castellano. Las riquezas de Cristo, dice, son incalculables, inescrutables, insondables, incontables. Quizás el término infinito sea el más simple, porque el cierto es que nunca llegaremos a agotar la riqueza de Cristo tiene y nos da. La palabra anexionistas significa literalmente no puede ser rastreadas. Son riquezas que no pueden ser rastreadas o investigadas. Son los limitados recursos de la gracia de Dios en Cristo. Profundidades oceanas que jamás llegarán a ser totalmente soñadas, ricos tesoros imposibles de agotar. Son riquezas que no pueden ser rastreadas o investigadas. Son las y no sé su condición económica. Amigo, pero si no tienes a Cristo, eres un pobre miserable, porque cualquier riqueza que tenga fuera de Cristo son pasajeras, porque las verdaderas riquezas perturbables y eternas no existen fuera del Evangelio. No hay riquezas fuera de Cristo. El 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaremos a ser ricos. El verdadero Evangelio nos anuncia que Cristo murió para darnos de su vida abundante y para que la disfrutemos con el poder la eternidad. Cuando Pablo nos habla de Cristo, se hizo pobre, está pensando en el ejemplo de la vida que el mismo Señor nos dejó. Jesús se humilló a sí mismo, despojándose de sus prerrogativas divinas de gloria para tomar forma de siervo. Un siervo que nació en un pesebre, creció como hijo de un carpintero, y cuando salió a cumplir su ministerio lo hizo sin tener un lugar en donde rescotar su cabeza. Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo se empobreció porque Él era el precio a pagar por la salvación de nuestras almas. Se humilló hasta lo sumo, hasta el punto de morir, desnudo, destrozado y consumido, como un criminal maldito, colgado de un madero. Este es el pensamiento que consumía a Pablo, su rey, su salvador. Se había humillado de esa forma para ofrecernos de manera gratuita la gran riqueza de ser llamados hijos de Dios y coherederos con Cristo. Efesios capítulo 3 versículo 9. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio por los siglos que ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. El privilegio de Pablo está expresada en estos términos: sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Cuando Pablo dice sacar a la luz,
de la idea de revelar, dar a conocer. Pablo no debía de limitarse a predicar el evangelio solamente a los gentiles. Él tenía que dar a conocer a todos, judíos y gentiles, el plan que Dios había trazado de salvar al hombre a través de Cristo y reconciliar con él a judíos y gentiles para formar con ellos un solo pueblo. Nuestro ministerio no debe de limitarse a predicar el evangelio a los perdidos. Es nuestro deber como iglesia, es nuestro deber como cristianos enseñar todo el consejo de Dios. Aunque aquellas doctrinas en la Biblia que no son de fácil comprensión, es por una ligera comprensión de las doctrinas bíblicas que las personas no profundizan con respeto a su comprensión del Evangelio, y una muestra de ello es su fácil deterioro ante las presiones del mundo y la mentalidad de la cultura actual. Hay personas que ni siquiera saben lo que estaban haciendo es pecado o no. Efesios capítulo 3 versículo 10. A fin de la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. ¿Cuál es el propósito? Que infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es un instrumento en la mano de Dios para dar a conocer la infinita sabiduría a los ángeles del cielo cuando habla de los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, una comunidad multirracial y multicultural, es como un hermoso tapiz. Sus miembros vienen de un amplio espectro de coloridos y procedencias. Ninguna otra comunidad humana se le parece. Su diversidad y armonía son únicas. Es la nueva sociedad de Dios. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración que bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés para la bendición de su pueblo. Y esta bendición es una promesa grande y bonita y buena, porque todo lo que Dios nos da es bueno. Se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tenemos que buscar más de Dios, mis hermanos, que Dios está en la esquina. Está por llegar a su segunda venida, ya está aquí. Él viene pronto, Él está a la puerta. Tenemos que estar vigilando, preparado y renguidándonos más del Señor, porque todas las profecías en las Escrituras se están abriendo y desarrollándose en nuestras caras. Tenemos que ser despiertos, porque toda la Escritura está viva y activa enfrente de nuestros ojos. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.